Hola, buenas tardes, camaradas. Les hablo desde la ciudad de Nueva York, donde vivo, trabajo y milito, pero nací en la Ciudad de México, así que mi primera lengua es el español. Yo nací en la vida política con la gran huelga de la UNAM, que sacudió a todo el país entre abril de 1999 y febrero del 2000, cuando fuimos desalojados y encarcelados por el gobierno de Sevilla. Bueno, estamos realizando esta conferencia en medio de una crisis capitalista acelerada por la pandemia, como ya plantearon los camaradas antes, del coronavirus a nivel mundial, y la situación internacional antes de la pandemia ya venía teñida por la lucha de clases en Francia, en Chile, en Bolivia, en Líbano, otros países. Entonces, de algún modo, la pandemia abrió un paréntesis en esta dinámica, pero al mismo tiempo aceleró las contradicciones capitalistas latentes desde la recesión del 2008. Entonces, voy a dedicar mi tiempo a hablar centralmente de Estados Unidos porque considero que la situación en la principal potencia del mundo ilumina las tendencias más generales de la situación mundial desde el punto de vista geopolítico, económico, político y social. Bueno, ustedes recordarán que era un sábado 20 de junio cuando el presidente Donald Trump lucía desencajado, ¿no?, ante el auditorio semivacío del Vox Center en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, en su lanzamiento de campaña hacia la reelección presidencial en noviembre. Como dice Bill McGowan, que es uno de los más influyentes CEOs de la comunicación en Estados Unidos, los discursos de Trump solían ser como cafeína para sus seguidores y ahora sus actos proselitistas son más bien un somnífero. Había pasado un mes de que estallara este nuevo capítulo de la saga del movimiento Black Lives Matter y Trump decidió lanzar su campaña nada menos que en la ciudad donde en junio de 1921 bandas paramilitares de hombres blancos armadas por los políticos locales masacraron a la población negra quemando casas y comercios. Y es que desesperado por su estrepitosa caída en las encuestas, Trump está aprovechando la polarización social para azuzar a su base conservadora y racista. Según las encuestas, el nada carismático candidato demócrata Joe Biden está superando al actual presidente de 9 a 14 puntos. Dice Trump que las encuestas mienten y que él tiene el apoyo de la mayoría silenciosa, y aunque ni mayoría ni silenciosa, es verdad que Trump sigue manteniendo su voto duro y aunque no ganara la presidencia en noviembre, el trumpismo existe como fenómeno político en Estados Unidos. Donald Trump es un producto del manejo de la crisis capitalista del 2008 que hicieran Barack Obama y el Partido Demócrata, realizando un salvataje capitalista descomunal, creando ganancias exuberantes para Wall Street, creando una multitud de trabajadores precarios, orillando a sectores de masas al nacionalismo reaccionario por un lado o al reformismo redistributivo de Bernie Sanders. Entonces, el trumpismo hunde sus raíces en la crisis del orden neoliberal y en la decadencia de la hegemonía estadounidense, donde se combina el surgimiento de potencias competidoras como China y fracasos estrepitosos como las guerras de Irak y Afganistán. Trump modificó la agenda política global, empujando al régimen estadounidense al unilateralismo en materia geopolítica, contra los nostálgicos del orden liberal multilateral, e impuso el proteccionismo que hasta los demócratas liderados por Joe Biden de ganar la presidencia van a continuar. El aspecto más estratégico de esta agenda desde el punto de vista de los intereses del imperialismo yanqui es el enfrentamiento con China, que se perfila como una nueva guerra fría, según los think tanks de la geopolítica mundial. Trump se embarcó en una guerra comercial con China desde el 2018 con el objetivo de contenerle y ganar la competencia por la primacía tecnológica. Una guerra arancelaria muy disruptiva para el capitalismo mundial porque choca con la estructura globalizada de las cadenas de valor, por un lado, y también porque atenta contra la ganancia capitalista de las grandes multinacionales yanquis generadas por la explotación del trabajo barato en China. Es que Trump no logró convencer de volver a casa al sector del capital hegemónico que se benefició de la relocalización productiva en China, en México o Vietnam, porque para hacerlo tendría que bajar dramáticamente el salario en Estados Unidos. Entonces, desde entonces, Estados Unidos y China avanzan en una espiral de crecientes tensiones, desde la confrontación en los ámbitos comerciales, tecnológicos, hasta la competencia armamentística y la lucha por la influencia global, aunque China lo haga desde una condición de desigualdad militar. Y es que el choque entre proteccionismo y los defensores de la globalización va a ser una fuente de tensión y crisis permanente en el periodo histórico abierto por la crisis de consenso neoliberal burgués. Entonces,
Más allá de los giros coyunturales marcados por la contienda electoral hacia noviembre en Estados Unidos, las tensiones diplomáticas entre Washington y Beijing prometen con escalar y la propaganda anti-China en la prensa liberal al estilo moderado del New York Times o al estilo estridente de fake news de Fox tiene el mismo objetivo: responsabilizar a China de la pandemia y, por lo tanto, la crisis económica y el desempleo en Estados Unidos, que busca crear una base social interna para políticas hostiles. Los dos partidos están juntos en la tarea de mantener el liderazgo de los Estados Unidos y devolver a China la condición de nación atrasada, cuestión en la que hasta ahora han fracasado. Entonces, desde el Left Voice batallamos para que la izquierda, los trabajadores de Estados Unidos, nos opongamos a los intereses agresivos de la burguesía imperialista yanqui y a desmantelar la idea de que la caída en los salarios y condiciones de vida de los trabajadores estadounidenses es producto de los trabajadores chinos y mexicanos. Son las multinacionales y sus cadenas de valor a nivel mundial que ponen a los trabajadores de un país contra otro a competir en función de aumentar sus ganancias. Y esto hay que hacerlo sin dar ningún apoyo a la burocracia, al Partido Comunista Chino, que en conjunto con la naciente burguesía asociada a capitales imperialistas administra empresas que hacen inversiones en África, en Latinoamérica y otras regiones de carácter netamente capitalista, con algunos rasgos imperialistas, extractivistas, que en la convocatoria de esta conferencia hemos denunciado. Entonces, el America First trumpista significó la formulación popular de la ofensiva contra China y una redoblada ofensiva imperialista sobre los pueblos oprimidos del mundo, como México, donde el gobierno progresista de AMLO viene cumpliendo puntualmente las órdenes de Trump en materia migratoria y para reabrir la industria dependiente de Estados Unidos a costa de la vida de millones de trabajadores en la frontera norte, la ofensiva contra Venezuela, contra Irán, contra Cuba y el pueblo palestino, que hoy está amenazado con la anexión de Cisjordania y la redoblada ofensiva israelí. Entonces, pero esta ofensiva no se da en las condiciones de relativa estabilidad neoliberal previas a la crisis del 2008. La pandemia actúa como acelerador de las contradicciones latentes del sistema imperialista mundial, abriendo una crisis solo comparable con la de la Gran Depresión de 1929, caída de la producción, el comercio, el consumo, un salto en el desempleo por arriba de los niveles de la crisis del 2008 y, como decían antes, una caída histórica del Producto Bruto Interno en el 2020. Ahora, ¿cómo llegó la principal potencia al mundo a esta crisis? ¿No? Muchas corrientes de la izquierda se niegan a utilizar al marxista revolucionario Antonio Gramsci porque ha sido utilizado por el reformismo, pero negarse a utilizar a Gramsci es como negarse a utilizar a Lenin porque fue utilizado por la casta burocrática estalinista, ¿no? Para justificar su práctica política. Nosotros hemos hecho un esfuerzo teórico por recuperar críticamente a Gramsci, para enriquecer la teoría revolucionaria de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, de Luxemburgo. Y Antonio Gramsci utilizó el término de crisis orgánica para describir un momento de agitación económica, política y social que surge del fracaso de una gran empresa capitalista, generando una crisis de hegemonía en la clase dirigente. Y esta definición permite prever la emergencia de situaciones prerevolucionarias. El crack del 2008 puso en crisis la ofensiva neoliberal globalizadora, generando elementos de una crisis orgánica que es el sustrato tanto de las tendencias al cesarismo o bonapartismo encarnado por Trump, como de la lucha de clases que estamos presenciando. Entonces, el movimiento Black Lives Matter ha puesto en jaque a una de las instituciones, también como decían antes, más reaccionarias del Estado imperialista estadounidense, que es la policía. En ningún momento, desde la creación formal de los departamentos de policía en los Estados Unidos, que surgen de las patrullas al servicio de los propietarios de esclavos, la idea de su eliminación ha sido tan popular. Y el asesinato de George Floyd, efectivamente, despertó la ira popular y llevó a la calle a 24 millones de personas, según el New York Times. Ahora, este cambio de actitud es también gran parte producto de una vanguardia militante de jóvenes de todas las razas y trabajadores que salieron a las calles inmediatamente después del asesinato de Floyd y desde entonces han seguido marchando y protestando, ahora desafiando la invasión militar y federal ordenada por Trump en ciudades como Portland, Seattle y Chicago. Demostrando, en el caso de Trump, su carácter de bonapartismo débil, que si bien no puede prescindir de la Cámara de Representantes o del Senado para gobernar, se apoya en el Departamento de Justicia, liderado por el obscuro fiscal general Bill Barr, la Guardia Nacional, el Ejército, para decretar órdenes ejecutivas reaccionarias y reprimir a mansalva las movilizaciones. Entonces, el movimiento se nacionalizó, se han derribado decenas de estatuas racistas y los manifestantes establecieron asambleas generales, ocupaciones en las calles y plazas.
Desde ya la respuesta cruel e incompetente del gobierno a la pandemia, al coronavirus, que provocó, como dijeron, ya 150,000 muertes y la crisis económica resultante, ha revelado cuán profundamente insostenible es el capitalismo imperialista y ha conmovido en particular a la juventud, que es una juventud endeudada de por vida, precaria, consciente de la crisis climática, antiopresión, antirracista, que efectivamente vio en la candidatura de Bernie Sanders una alternativa a la crisis social provocada por el capitalismo. Entonces, la lucha contra la opresión negra otra vez detonó en Estados Unidos y en las condiciones de la pandemia está demostrando su centralidad. Voy a volver a este punto en mi segunda intervención. Entonces, y también un aspecto muy interesante es que las movilizaciones conmovieron a la clase obrera estadounidense. Una ola de lucha obrera militante está atravesando a los Estados Unidos con más de 800 acciones obreras, huelgas, paros desde comienzos de marzo, y esta oleada se da como apoyo al levantamiento contra la violencia policial y el temor de ser forzados a trabajar en medio de la pandemia. Entonces, por un lado, hay trabajadores organizados en sindicatos, en particular a la izquierda de la AFL-CIO, que están jugando un rol en las movilizaciones contra la policía, como demuestran los 2 días de acciones de trabajadores portuarios que cerraron puertos en todo el país en mini huelgas para declararse en solidaridad con la lucha negra. También el multitudinario movimiento obrero precario estadounidense de Amazon, Trader Joe's, etcétera, está activo. Y un hecho muy auspiciante al interior del movimiento obrero son los llamados a expulsar a los sindicatos de policía, de las centrales sindicales, ya que esos sindicatos son la principal protección de los represores racistas contra la comunidad negra y latina. El enorme sindicato de maestros de Los Ángeles, que es el segundo más grande en el país, el sindicato de maestros de Chicago, el sindicato de escritores, el Consejo Laboral del Condado Martin Luther King, que representa más de 100,000 trabajadores en el área de Seattle, la Asociación de Auxiliares de Vuelo, todos los sindicatos que son parte de la AFL-CIO aprobaron resoluciones para exigirle a la dirección expulsar a los sindicatos de policías de la central. En Left Voice, por ejemplo, impulsamos una declaración de trabajadores de la salud que estuvieron al frente de la lucha contra la pandemia para exigir a los sindicatos expulsar a los policías del movimiento obrero, que atrajo más de 1,000 firmas de trabajadores del sector. Yo creo que es hora que la izquierda en todo el mundo aprenda este ejemplo y desterremos la idea nefasta que los sindicatos de policías pueden tener algo que ver con la clase trabajadora. Bueno, los intentos del régimen de sofocar los levantamientos por la fuerza fracasaron y solo una gran operación del Partido Demócrata, que es el enterrador de los movimientos sociales en Estados Unidos, encabezada por Barack Obama, logró cooptar parcialmente al movimiento para llevarlo hacia las urnas y evitar por el momento que la revuelta popular avance hacia una situación prerevolucionaria. Entonces, para nosotros la tarea de los revolucionarios en Estados Unidos, y al servicio de eso está The Voice y la Red Internacional Izquierda Diario, es unificar el movimiento antirracista con la lucha de los trabajadores de la primera línea al frente de la pandemia y la lucha contra la crisis económica. Esto implica dar una batalla denodada contra la burocracia sindical, como la dirección de la FLCIO, que se niega a expulsar a los policías del movimiento obrero, unificar las filas obreras entre sindicalizados, precarios y desempleados. La autoorganización desde las bases, que eso implica unidad de la lucha entre blancos, negros, nativos, inmigrantes, es fundamental. Hay que retomar la tradición de organización de los trabajadores de Estados Unidos que protagonizaron la huelga general de Seattle en 1919 con el Soviet de Washington. Quedan 2 minutos. Con el Soviet de Washington detrás, los consejos de desempleado multirraciales de los 30, las huelgas de Minneapolis y Toledo. Ahora, esta perspectiva solo la puede ofrecer una izquierda revolucionaria, pero no se trata de hacer proclamas estériles que no se encarnen en sectores reales de la vanguardia y la izquierda sin lucha política. Por eso en Left Voice estamos dialogando con los jóvenes socialistas del DSA, que creció exponencialmente hasta alcanzar 70,000 miembros, para que rompan con la política electoral de trabajar dentro del PD, del Partido Demócrata, y apoyar candidatos como Sanders, y por el contrario, por poner en pie candidaturas socialistas independientes. La estrategia de la dirección del DSA, referenciada en la revista Jacobin, es construir la izquierda dentro del Partido Demócrata, utilizando a Kautsky para reivindicar una estrategia de desgaste, pero mucho más a la derecha que el propio Kautsky, porque se trata de hacerlo dentro de un partido imperialista. Nosotros estamos impulsando un periódico que tiene decenas de miles de entradas, buscando un reagrupamiento de los militantes y jóvenes revolucionarios, una táctica que podríamos llamar izquierda para el siglo XXI, contra los intentos fallidos de fundar mini partidos que se autoproclaman sin ganar influencia real en la vanguardia y la izquierda. Y eso nos está permitiendo confluir con militantes trotskistas de tradición y cada vez más jóvenes que despiertan a la lucha política. Como dijo nuestra compañera referente del movimiento negro, Julia Wallace, en el acto internacional que realizamos el 11 de julio,
que transmitimos en 6 idiomas con los camaradas de la fracción trotskista. Sería enorme para el movimiento revolucionario mundial si de las entrañas de estos movimientos y de la convergencia de lo mejor de la tradición trotskista en Estados Unidos, la lucha obrera y la renovada energía de la juventud, surge un partido revolucionario en el corazón del imperio que indefectiblemente inyectará energía para la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Gracias.